Muy buenas tardes, compatriota. Las soluciones a la crisis permanente que vive Costa Rica desde hace decenios son muy simples. Pero aquí es importante dejar claro, compatriota, que ayer, 12 de octubre, cumplió 74 años de hacer daño, de destrozar nuestro país, la mayor cloaca manipuladora que ha tenido Costa Rica, el diario La Nación. Es La Nación, con 74 años de provocar el mayor daño social en Costa Rica, la responsable de lo que está pasando en este momento, junto con otros socios en el desastre de los que ahorita hablaremos. Y vean qué curioso, el bisnieto del ministro de Hacienda de la tiranía asesina de los Tinoco, óigase bien, el ministro de Hacienda de la tiranía de los Tinoco es el bisabuelo de Manuel Francisco Lico Jiménez Echeverría. Y es Manuel Francisco Jiménez Echeverría, del que hay 4 o 5 fotos en internet, porque siempre ha estado escondido, el que maneja, el mandador de la hacienda politiquera de este país, el mandador de los peones politiqueros de este país, de cualquier bandera. Usted, Manuel Francisco Jiménez Echeverría, que tanto daño le ha hecho a Costa Rica, que tanto ha manipulado, que tanto ha difamado, que tanto ha mentido y que lo han condenado muchas veces económicamente, porque usted es un pendejo que nunca se ha atrevido a firmar un editorial o una noticia. Pero ya sabemos quién es usted, don Manuel Francisco, y el pueblo empieza a darse cuenta que usted es el responsable de este desastre. Usted, el que manda en la nación, el bisnieto del ministro de Hacienda de la dictadura asesina de los Tinoco, su bisabuelo, al que le quemaron el diario La Información en 1919 por hacer lo mismo que hace La Nación. ¿Se acuerda, Manuel Francisco? Usted que se esconde tanto, usted que manda a sus fusileros, a sus armandos a destruir honores y a destruir familias psicológicamente. Ahora usted pone a su sobrino, a Pedro Manuel Abreu Jiménez, al frente de esta enorme cloaca de mentiras y de difamaciones, La Nación. Usted, Pedro Manuel Abreu Jiménez, le va a tocar algo más triste que lo que le pasó a su tatarabuelo cuando le quemaron La Información. Es que a usted le va a tocar enfrentar las causas judiciales por la quiebra culposa o fraudulenta de esa gigantesca cloaca, con todo y su rotativa, los fraudes fiscales y los 13,000 millones de colones que se le cargaron a las pensiones del Seguro Social. ¿Y por qué empiezo con este tema? Porque nos viven engañando, compatriota, porque nos hacen ver solo el show de los payasos y los animalillos del circo politiquero. Nunca vemos a las trapecistas y a los trapecistas que mandan en este circo, en esta hacienda politiquera. Entonces, ¿dónde están las soluciones para lo que pasa? Y yo he apuntado aquí en este papelito 4 soluciones. Observar y comprender la situación, analizar las acciones del gobierno y los partidos políticos, señalar a los que mandan, a los que gobiernan y organizarnos en cada comunidad. Y lo he escrito para ser muy concreto. Aquí tenemos que dejar claro una vez más que el circo PAC inició desde el 2013. ¿Cuándo inicia el gran golpe a lo que queda de democracia en Costa Rica? Cuando en la casa de la exministra Cecilia Sánchez, la mamá
de don Celso Gamboa y de la poderosa defensora pública Natalia Gamboa Sánchez, se reúnen Mariano Figueres, que en paz descanse, Luis Guillermo Solís, Alberto Salom y Cecilia Sánchez. Y ahí deciden tomar el PAC. Ahí toman el PAC. Ahí Salom, después de tantos años de andar en muchos partidos, encuentra precisamente el espacio para culminar su proyecto político de vida desde que estuvo en la FEURC. Sabemos el fundador del Partido Socialista, sabemos que después estuvo con un conglomerado de izquierda y después se mete junto con otro personaje que no aparece hace días, pero por ahí está escondido, de repente lo van a sacar de candidato, Rodrigo Alberto Carazo. Bueno, ahí toman el PAC y empieza la fiesta. En el 2014, La Nación y Teletica pegan un leñazo gigantesco en otra casa de famosos, en la casa de Nuria Marín y su señor Toño Álvarez. ¿Y qué pasa en esa casa en marzo del 2014? Que La Nación, Manuelito Jiménez, Lico 4 y don René Picado, a través de sus fusileros, agarran del pescuezo a Johnny y Álvarez de Santi anuncia que Johnny se retira, que le tendrían en la carpeta de carajadas sucias a Johnny Araya para que le sirviera en bandeja de plata las elecciones al PAC. Eso fue ni más ni menos un golpe de Estado, porque Johnny le dijeron o se retira o algo le va a pasar. Algún sapito más que sucio le tendría La Nación y Telenoticias. Pero ¿qué sucede dentro del plan de Salom, del circo y del Partido Unidad, el gran cómplice del PAC en el gobierno pasado y en este? Por algo fue Ana Elena Chacón, hoy señora embajadora en Madrid, la vicepresidenta de Solís. ¿Por qué? Porque Luis Guillermo Solís, el 15 de mayo, una semana después de que tomó posesión, hizo la bandera gay en el Zapote. Eso era el plan del circo número 2. Provocar un desastre, una polarización, un clivaje en las próximas elecciones. ¿Por qué? Salom, su gente, sus asesores, sus amigos internacionales y sus socios del club de Yeti Yate aquí, porque no nos extrañemos, aquí hay magnates que son socios de este proyecto, muy ricos, como hay magnates en Nicaragua que son socios de Ortega. Y el sueño de este club de Yeti Yate es convertir a Costa Rica en una Nicaragua donde se le da al que está ahí de títere un porcentaje de los grandes negocios. ¿Y qué sucede? Es que esa bandera gay no significa simplemente la igualdad de derechos y el respeto a este grupo de costarricenses que tienen sus gustos y apetencias sexuales que respetamos, pero que han sido usados también con fines politiqueros. Es que escogen a Elizabeth Odio, la íntima amiga de Luis Manuel Chacón, ex vicepresidenta de Carazo, ministro de Justicia, de Miguel Ángel Rodríguez, ministro de Justicia y Carazo, política de la unidad de siempre, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya Ana Elena tiene conversado con el papá y con Elizabeth el plan para hacer la consulta sobre el matrimonio gay. Pero vea qué artistas son, todos lo planean con mucho tiempo. Del 15 de mayo del 2014 hasta el 27 de noviembre del 2017, hace 4 años, que ya estábamos en campaña, hace 3 años, que ya había empezado la campaña, Elizabeth Odio y su amigo Zaffaroni, el argentino dueño de los puticlub de Buenos Aires, que también Luis Guillermo Solís y el gobierno anterior puso en la corte,
aprueban una respuesta de una opinión consultiva no vinculante y la esconden desde el 27 de noviembre del 2017 hasta el 12 de enero, cuando doña Ana Elena se va a bailar a la avispa con todas sus colegas. Después se convierte en embajadora, ella era la vicepresidenta. Ese leñazo que le dan a la opinión pública con el gran aplauso de la nación, recuérdese que uno de los Armandos, cuando hubo un desfile en el que yo no participé ni en uno ni en otro, porque me parece una vulgaridad utilizar la religión para hacer propaganda política, y desfilaron en piña con camisa blanca católicos, pastores, curas y protestantes, empezando diciembre del 2017, y Armando Mayorga no publicó absolutamente nada. Se le armó un bochinche a la nación, como el que se le armó a Teletica ahora con lo del asesinato de la doctora, pero la gente aquí olvida rápido. Y como Manuel Francisco Jiménez Echeverría nunca da la cara, sino que nada más da una orden y le dice a los fusileros: masacren, masacren con letras, tinta y papel. Todavía no lo han hecho de otra manera. Entonces, claro, viene la segunda ronda entre Fabricio y Carlos Alvarado. ¿Y qué sucede ahí? La nación le da un leñazo a Fabricio y Fabricio se quedó callado. Cuando le dijo que su gurú espiritual había dicho que la Virgen de los Ángeles era demoníaca. ¿Por qué Fabricio se quedó callado? Había otro plan como el que hubo con Johnny Araya de que se dejaran ganar por el PAC. No lo sabemos. No lo sabemos, pero que Fabricio le sirvió al PAC el triunfo en bandeja de plata, ninguno de sus diputados, pastores y pastoras, los avendañistas o los fabricistas, puede negarlo. ¿Por qué no se defendieron y dijeron que ellos no compartían eso? Porque todo es un montaje en el que el mismo Fabricio y sus pastores, ahora con curul y no con púlpito, estaban de acuerdo. Vea cómo, si uno trae ese hilo hasta ahora, la posibilidad, y por todas las alianzas que existen, que ahora las vamos a ver, de que Carlos Alvarado lo renuncien, ¿quién asume como presidente? El pastor de Limón, el señor Crucian. O sea que todo está conectado. Entonces, ya Salón ha venido preparando a su ficha, Carlos Alvarado Quesada. ¿Por qué su ficha? Porque Salón lo recluta cuando es diputado del PAC, lo hace asistente, lo manda a Inglaterra, lo entrena, se va a Panamá, ahí está escribiendo novelas, lo están preparando casi que como a un príncipe de izquierda para ser el presidente, y no nos dábamos cuenta. Después hay un fenómeno muy interesante, y es que Solís, Luis Guillermo, lo pone en el IMAS, y uno dice, ¿y ese puestillo? Curiosamente, los señores del Club de Yetillate están haciendo una gigantesca base de datos sobre la pobreza, en la que también recluta a Carlos Alvarado. Entonces, por un lado está la izquierda, representada por Salón y Solís, y por otro lado están los magnates, representados por Horizonte Positivo, y ahí se hacen muy amigos. Por eso don André, cuando José María Figueres pierde la precampaña, se pasa inmediatamente a apoyar a Carlos Alvarado, como mucha gente de Liberación. Por eso hay ministros de Liberación que son de la línea de Toño Álvarez. Vea qué curioso que cuando ya gana Carlos Alvarado, empieza una cadena de circos. Que el aborto, que el matrimonio igualitario, que los desfiles del orgullo gay, que la xenofobia, que los actos de provocación, y les cae como anillo al dedo el gran circo del COVID. Vean qué curioso, todos los días, durante meses, todos los payasos y los monitos del gobierno salieron hablando del COVID, y es un desastre, la corrupción con Macay en la caja, el desastre del COVID en Costa Rica, de nada sirvieron las medidas y los actos de provocación que el PAC es experto. Recuerde,
cuando pusieron al médico cubano, amigo de Teletica, a hacer un show en un yate súper planeado para desviar la atención. ¿En dónde está la magia de Salom Solís? Y otro que está oculto desde hace años, agazapado, ganándose $10,000 al mes, calladitico, Otón Solís, el creador de este engendro llamado PAC y la alianza con los magnates que están haciendo una dictadura. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Los partidos políticos que están en asamblea están hechos una mancuerna dinámica, porque un día apoyan una cosa del gobierno, otro día lo atacan, otro día lo apoyan, y qué paradójico, estrenando ese palacio tan lindo, qué tristeza, tantos miles de millones para esa casa parlamentaria utilizada por los partidos políticos. Y aquí vamos al punto esencial. ¿Quiénes son, compatriota, los responsables de este desastre? ¿El desgobierno del PAC con sus magnates y con sus asesores de izquierda, o los señores y señoras diputadas, pastores de izquierda? Miren, por ejemplo, la charlatanería del Frente Amplio. O sea, ahí sale el Villalta denunciándome porque vino una empresa española a asesorarme. Falso. Así era el bocón de Edgardo en la campaña, insultando. Así pusieron una chiquilla malcriada de la U a insultar. Ese es el estilo del Frente Amplio. Pero no dicen nada, que están haciendo cogobierno con la ministra de la Mujer y que también es del Frente Amplio. Bueno, de ahí para arriba, toda la gente del PAC, de la Unidad, del PIN, todos los partidos están hechos un nudo con el PAC gobierno. ¿A cambio de qué? No sé. Tiquetes de gasolina, celular, dietas, favores, una posible postulación, por ejemplo, por el partido Nueva Generación, o porque la señora Bolio va a ser la próxima presidenta de la Asamblea, o porque la señora que no hable Cartago también, o porque el doctor Muñoz algo le van a dar, no sabemos. Pero todos los diputados no tienen ningún interés en resolver los problemas. ¿Por qué razón, pregunto yo, no hay ni una sola diputada, ni un solo diputado que se atreva a pedirle al peor ministro de seguridad? Claro, estemos claros, después de Joaquín Tinoco, porque este ministro de seguridad tiene un parecido con el dictador Tinoco, y es que no tiene pelo. Lo que pasa es que Tinoco usaba un peluquín. Claro, ya don Michael se pone un peluquín y es el acabose. Ahí sí, lo único que le falta es un peluquín con el pelo parado como una piña. A propósito, el tema de las piñas es importante. Entonces, ¿qué pasa? Los diputados no se atreven a pedir ni siquiera que se largue el ministro de Seguridad. No se atreven a exigirle al gobierno ningún plan de acción. Ahí están, en un pa' acá, en un pa' allá, viendo a ver si le toca a alguno ser presidente, si se va Alvarado, si no se va, todo ese juego. Y claro, cuando uno observa cómo la nación, los bisnietos de el asesino Tinoco son los que están mandando, pero es que son dos bisnietos. Manuel Francisco Jiménez Echeverría, que es el que dice cuándo despedazar y cuándo hacer leña de cualquiera que no le convenga, a él y a su grupillo, y otro que tampoco aparece, que se llama Jaime Jiménez Solera, el dueño de otra cloaca publicitaria que se llama JBQ, lo más asqueroso que hay. Es JBQ, Solera y un Quirós que recauchaba llantas y se hizo publicista. Ese señor con Solera hicieron el video que publicaron sobre mi madre para Laura Chinchilla y Oscar Arias. La asquerosidad más grande. ¿Por qué? Porque los Arias también tienen un juego perverso con la gente de la Nación y de JBQ. Estos señores, los bisnietos del ministro de Hacienda de los dictadores, Tinoco. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay que señalar claramente
quiénes son los que mandan. ¿Ustedes creen que los partidos políticos mandan aquí? Vea, los partidos políticos son desde grupos de sinvergüenzas y mafiosos hasta grupillos de pulperos que se organizan para una campaña electoral. Y no funcionan, no piensan, no opinan, no estudian, se reparten los puestos entre ellos porque tenemos una ley electoral que es otro asco. Aparte de la millonada que se echan a la bolsa los canales de televisión. Y qué decir de otro de los que está ahí, agazapado, listo, como el león de Judea, para caerle a los bancos públicos. Leonel Barú con su también cámara de gas mediática, CR Hoy. Oiga, don Leonel, cámara de gas mediática, para que me eche encima otra vez al embajador de Israel y a toda la gente que dice qué horror. No, así como usted tiene una cámara de gas mediática para despedazar honras, la nación tiene un paredón al estilo de Fidel Castro para fusilar honras. Ustedes, los que manejan los medios para hacerle daño al país. Usted, Baruch, que puso más de 10.000 millones de colones para financiar al PAC, al PUSC, al PLN, y muéranse de risa, compatriotas, al tal Villalta y su Frente Amplio, lo financió Baruch. Por eso es que Villalta no dice ni cuío de dónde vinieron esos 10.000 millones que Baruch puso, como dijo uno de los achichincles del PAC, el mecenas de la democracia. Saldarriaga dijo esa yeguada en un periódico. Baruch, el mecenas de la democracia. Ante todo este desastre, si vemos lo que ha acaecido con los bloqueos, con los gases lacrimógenos, con las huelgas, con este señor Guido que se convierte en el adalid, por favor, no vamos a resolver lo que está pasando en este país con bloqueos, con huelgas, con gases y con actos de vil provocación como los que ha montado el señor de las cejas oscuras de seguridad pública. ¿Será que no ve bien el señor de seguridad pública porque no tiene pestañas? ¿Será que él cree, usted, que me ha espiado a mí, usted que le hizo el gran favor al gobierno de Luis Guillermo Solís, y lo he dicho muchas veces y nadie dice nada, menos los corruptos de la gran prensa, que escondió los datos que tenía la Oficina de Planes y Operaciones sobre el impacto de la liberación de golondrinas cuando Luis Guillermo y Cecilia Sánchez soltaron a los delincuentes de las cárceles, y usted los escondió un año y los publicó o dejó que se terminara el estudio hasta que ya usted estaba nombrado como ministro de Seguridad. Don Michael, ¿qué espera para alargarse? ¿No le da vergüenza estar ahí? ¿Qué está esperando? Que el PAC y sus cómplices en asamblea lo hagan director del OIJ, a propósito, con 5 causas administrativas abiertas y una fiscal general escondida, que también la tiene Baruch y lista para convertirla en candidata a la presidencia. Michael, váyase, deje de hacerle daño a la fuerza pública. Y aquí ya para finalizar, 2 o 3 ideas más. Amigas y amigos de la fuerza pública, ustedes me conocen desde hace años, ustedes saben cuál es mi posición con la policía, ustedes saben lo que yo hice como ministro de Seguridad, ustedes saben el cariño que yo le tengo a los policías. Por el amor de Dios, paren pacíficamente. Paren el ministerio, paren las delegaciones, exijan que Michael Soto se largue hoy del ministerio. ¿No se dan cuenta ustedes, policías de Costa Rica, cómo los usa este señor? ¿Cómo los pone de carne cañón? ¿Cómo los manda a hacer el ridículo? ¿Cómo los manda a cuidar algo en San Carlos? ¿Cómo los exhibe? ¿Cómo no los entrena, no los prepara?
el desastre de los cascos, en el chorizo que hizo este gobierno y el anterior para comprar equipo militar, equipo policial de miles y miles de millones. ¿A quién, compatriotas? Al yerno de Toño Álvarez. Ese es el principal proveedor de los insumos del Ministerio de Seguridad. Son los mismos. Michael Soto, lárguese. Deje de hacerle daño a Costa Rica, deje de hacerle daño a la fuerza pública. Y con usted se tendría que ir también el otro señor, parecen familia, el director del OIJ. Ya no podemos seguir viendo las acciones descabelladas de ustedes dos que están destruyendo a la fuerza pública y a la policía judicial. Michael, lárguese. Está en manos de ustedes, compatriotas policías, en sacar a este señor del 50. Ya es hora. Demuéstrele a Costa Rica que los policías están con los costarricenses y no con esta camarilla de sinvergüenzas, manipuladores y payasos que están destruyendo nuestro país. ¿Qué es lo que debemos hacer? Huelgas, mitines, gases. Vea, eso no sirve para nada. Eso es parte del show que está promoviendo el PAC. Eso lo practica don Alberto Salón desde el año 70 en el caso de Alcoa. A él le fascina el olor a gas lacrimógeno. No se embarque, compatriota. Entendemos lo que está pasando en diferentes sectores de la sociedad. No digo la economía de la sociedad, la miseria, el hambre, la falta de créditos. Mire lo que hace el BAC en el Banco Nacional. 100 millones de dólares a Hidrotárcoles, 100 millones a Casablanca, 70 millones a Yankelewitz, millones de millones al Cementazo. Y para la gente que trabaja, para los agricultores, para los pequeños comerciantes, para las emprendedoras, para los industriales, cero crédito. No se deje embarcar, compatriota, y tenga claro que dentro de un año estamos en campaña electoral y que el gran plan ahora no va a ser sacar a Johnny Araya, la caravana y la alegría, ahora todo es por amor, ahora son los gays, ahora es el aborto, sino que viene algo muy simpático que van a usar. El Super PAC nos va a salvar de los impuestos, como nos salvó Luis Guillermo Solís, que no hizo nada y nos empujó, y tampoco nos dijo que le había dado 13,000 millones de colones a la nación. El gobierno es corrupto. La Asamblea Legislativa está podrida y si no se hubiera cambiado de edificio le cae el techo encima. Aquí el problema no está en el gobierno, está en los diputados pendejos, en los diputados gritones, en los diputados que creen que con una banderita gay o con una pandereta o haciendo negocios muy sucios en las islas de la península del Golfo de Nicoya van a resolver los problemas. Ningún partido, compatriota, ningún partido político tiene interés en resolver la crisis de este país. Al contrario, están viendo a ver cómo sacan provecho ahora que empiece el año electoral para ver a cuál peón de Manuel Francisco Jiménez Echeverría y Pedro Abreu Jiménez, a cuál peón politiquero le toca administrar la hacienda Costa Rica. Compatriota, el asunto es muy serio. Ponga atención, reflexione, no me crea ni a mí. Busque usted información, boicotea a La Nación, boicotea a Teletica, boicotea a Repretel, no les crea hasta que en algún momento estemos en condiciones de decir, ahora sí, ya no nos van a engañar más y nos van a tener que dejar en libertad. Ya basta de ser esclavos electorales manipulados por los nietos y bisnietos y tataranietos de Lico Jiménez, el ministro de Hacienda de la tiranía Tinoco. Ya basta de ser esclavos financieros y estar en las manos de los usureros y de unos cuantos que se enriquecen con nuestro trabajo. Y sobre todo,
Ya basta de la esclavitud tributaria, en donde los que pagamos impuestos no somos los que deberían pagarlos, como son los evasores, los contrabandistas y los sinvergüenzas, con un ministerio de Hacienda que también sabe a quién darle duro. ¿Y qué decir de la caja, donde ellos golpean a los que quieren y no a los que les deben? Compatriota, esto no lo arregla ningún partido político. Y que quede claro una vez más, no necesito que vote por mí porque no pienso ser candidato a la presidencia nunca más en este país mientras las condiciones de Hacienda Costa Rica manejadas por el patrón Jiménez Echeverría sigan prevaleciendo. Compatriota, muchas gracias por haberme escuchado.